Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro, porque gracias a ustedes que nos siguen en NPI Networks, gracias a las invitadas de primer nivel que siempre tenemos la fortuna de poder tener contacto con ellos, es que tus anfitrionas juntos podemos hacer el programa Voz de Mujer, que saben que es un programa en el que nos interesa mucho sensibilizar a la población respecto a la cultura de género, difundir el respeto irrestricto a los derechos humanos, la inclusión, la equidad, buscando una cultura de paz. Y para eso vamos a hablar hoy del tema de la violencia familiar, los juicios en materia familiar en época de la pandemia. Para que Imelda nos haga favor de presentarnos a una invitada súper especial el día de hoy. Ime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar nuevamente en una emisión más de Voz de Mujer. Y bueno, sí, tengo el privilegio de presentar a la maestra Violeta Yelí Meneses Molina. ¿Quién es? Es licenciada en Derecho, con posgrados en Notaría Pública de Derechos Humanos y en Mediación, Conciliación y Arbitraje. Tiene maestría en Política y Gobierno de las Organizaciones en la Universidad de Navarra, España, y actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos con la coordinación de la Universidad de Granada, España. En el plano laboral es jueza civil, especializada en oralidad familiar, adscrita al juzgado de Irapuato. Y bueno, yo creo que vale la pena comentar que cursó toda la carrera judicial ganando cargos por oposición, llegando a la responsabilidad que ostenta en este momento. Y bien dicho, como dice Hilda, traemos siempre a los exponentes profesionales, los principales también. Y con tu permiso, bienvenida maestra Violeta, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias, el gusto es mío. A sus órdenes. Gracias. Gracias, Hilda, si me permites. Sí, claro. Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, ¿qué es la oralidad familiar? ¿Cómo funciona el juicio de oralidad familiar y cuáles son las ventajas? Muy bien. Bueno, la oralidad familiar es una rama del derecho civil. Inició desde el año 2012, la primera etapa en Guanajuato de la oralidad familiar. Es una especialización en donde esta área del derecho civil se dividió para poder tener jueces especializados que se dedicaran única y exclusivamente, y juzgados especializados, única y exclusivamente al área familiar, todo lo que son juicios de orden familiar. Y la ventaja de este tipo de juicios es que son orales. Se diseñó en el Código de Procedimientos Civiles del Estado una mezcla de juicios, iniciando por una etapa escrita y continuando todo el trámite del juicio vía oral. ¿Qué garantiza eso? Agilidad. ¿Qué garantiza? Inmediación, que el juez conoce inmediatamente a las partes, a los testigos, las pruebas y de manera inmediata resuelve. Con esto se evita, pues bueno, sobre todo dilaciones, juicios larguísimos, y también se trata de tener de cerca al juzgador, se trata de tener de cerca a los justiciables, hacer conciencia de que estamos hablando con personas de problemas reales, de problemas que se pueden tangir, se pueden medir de forma más cercana, y pues bueno, en todo caso, especializarnos en esa materia, en esa área, para poder dar esta calidad en cuanto a los juicios, esta agilidad, esta calidad en los juicios. Así de forma genérica. Muchas gracias. Muy buena capacidad de síntesis, Violeta. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. He tenido el privilegio de participar contigo como perito, y sí quisiera agregar que a la labor pericial hemos tenido un grado de exigencia que nos hace cada día prepararnos más para poder ofrecerles a ustedes la información con la que ustedes van a tener al final
el día que tomar una decisión o dictar una sentencia, ¿no? Y como perito en el juzgado, yo quisiera enfocarme hoy específicamente a un tema, Violeta, que sería las convivencias de los menores en época de pandemia. Si de por sí en los transcursos de los juzgados, de los juicios regulares que se dan en la oralidad, tenemos un grave conflicto de convivencia cuando los padres están en un divorcio conflictivo, ¿cómo se están dando ahora las convivencias y qué problemas nuevos hemos tenido en relación a la violencia intrafamiliar y el uso de los hijos como arma en estos juicios? Muy bien. Bueno, voy a regresarme un poco para que esto se entienda bien. Una de las materias, una de las especificaciones que tenemos es que dentro de los juicios de familia tenemos que valorar toda íntegramente a toda la familia, todo el entorno, y desde varios aspectos, desde el aspecto madre, desde el aspecto padre proveedor, madre proveedora, hijos y familia en general, tenemos que basar nuestras determinaciones. En ese entendido, cuando hay alguna situación de divorcio, de ejercicio de la patria potestad, de decisión de guarda y custodia y por ende de convivencias con la familia, tanto materna como paterna, tenemos que tomar en consideración pues y ponderar todas estas pruebas y todos estos medios. Ya de por sí es difícil porque las personas en su grado de, bueno, estando sumergidos en un problema, difícilmente logran ver, y esto desde tu área lo podrás haber percibido, logran ver si con las decisiones que están tomando, y en este caso es decisiones acerca de menores de edad, se está afectando o no algún derecho de ellos. Veámoslo de esta manera, hay veces que se queda el padre o la madre con la custodia de los menores y supone que tendrá una orden mayor o que tendrá una garantía de decisión mayor con respecto del otro progenitor y la otra familia, ya sea paterna o materna. En ese entendido, pues su grado de vigilancia, de cuidado, sí es mayúsculo, pero su grado de decisión sobre el menor es exactamente igual. Es decir, no por el hecho de que yo tenga la guardia y custodia voy a decidir arbitrariamente cambiarlo de escuela, arbitrariamente dejar o no que conviva o no con algún familiar, con algún padre, con algún abuelo, dejar o no que vaya a cierta actividad o a cierto lugar, o dejar o no que ejerza cierta o predique alguna religión. Esto se tiene que tomar en conjunto y ahí es donde entra nuestra decisión, así de manera global. Es difícil tomar una determinación acerca de cómo van a convivir, cómo van a dividirse horas. Esto es difícil tanto para los hijos como para los padres. Es verdad que ahora las parejas trabajan mucho más y tienen menos tiempo de dedicar atención a los hijos. Muchas veces quienes se quedan con el cuidado de los hijos a veces sienten esta carga muy pesada en el sentido de, bueno, es que yo me quedo entre semana haciendo tareas, lidiando con enfermedades, con berrinches, con hacer de comer, y se lo presto al padre o a la madre el fin de semana y es toda dulzura y todo gusto y él nada más disfruta porque se levantan tarde, no hay tareas, no hay regaños y demás. Hay que sopesar todo esto. De por sí ya es difícil. Pero ahora con esta época y con estas cuestiones que han sucedido acerca de la pandemia, todas las bases que no eran firmes y que no era una cuestión rígida, eran cuestiones que teníamos que ir cerciorándonos de manera individual. Cada familia es distinta, cada situación es diferente y teníamos que ver la dinámica de una familia, la forma de trabajo, la convivencia o no con ciertos familiares, pues la forma de escolaridad, las actividades extracurriculares de los menores. Todo eso lo tomamos en cuenta para poder determinar de qué manera es menos perjudicial, menos pesado para los padres, para la familia. Y ahora, con
con esta modificación del sistema de vida que tenemos con la pandemia, pues tenemos que ser creativísimos los jueces. Y tenemos que ser creativos las partes de un juicio, abogados y partes. Fíjate que yo que acaba de mencionar, licenciada, dos paradigmas bien importantes que se rompen a partir de toda esta reforma de derechos humanos que hubo en la Constitución. Uno, porque decía usted, los papás sienten que le prestan el niño al otro y es difícil que entiendan que los niños son sujetos de derechos. Claro. Y que la convivencia con ambos padres es un derecho del niño. No es si yo se lo quiero prestar como lo vive normalmente el padre custodio, de manera equivocada, ¿no? Exactamente. Y que en esta época se presta muchísimo para que las ya de por sí conflictivas relaciones familiares, los padres custodios se queden con el menor y se suspenda la visita con el padre conviviente, ¿no? Ahora. Sí. Perdón, no. ¿Qué podemos hacer para evitar? Porque una cosa es la urgencia inmediata por el riesgo de contagio de la pandemia, pero ¿qué va a pasar con el riesgo a largo plazo? Pienso yo en los padres alienadores, que han tenido 3, 4 meses, que es oro molido para evitar el contacto con el otro. Hacia ella iba. Una de las circunstancias que no se dan cuenta por estar inmersos en su problema, en su frustración, a lo mejor como pareja, verdaderamente viven cuestiones muy pues ventajosas tal vez y demás, pero no se dan cuenta que esas son decisiones o que esas circunstancias que están viviendo son producto de decisiones que tomaron como adultos, pero cuando ya hay un menor de edad de por medio, es difícil desprenderte de tu problemática de pareja para entrar única y exclusivamente en la conveniencia del menor y los derechos del menor. Para ellos es difícil. Ahí es donde tenemos que, pues, de la manera más, sí enérgica, pero también ejemplificativa posible, establecer las formas de convivencia. Sí es verdad que cuando hay alguna situación de ruptura así tan estruendosa entre las partes, de pronto decimos coloquialmente los jueces, se dan de niñazos, agarran a un niño, agarran al hijo y empiezan a meter ideas de nos abandonó, nos cambió, está viviendo con alguien más porque ya no nos quiere, y entonces al niño eso se le alimenta su psique de, pues, entre resentimiento, odio, sienten que deben de estar apoyando al padre o a la madre que se queda sola, abandonada, que tienen que hacer un frente contra el abandonador, el maltratador, el malo. Es ahí donde alienan a los menores. Y es verdad, sumado eso a esta nueva forma de vida que tenemos con respecto de la pandemia, en donde es verdad, lo menos que queremos es trasladar niños por horas de un lado a otro, que vean gente, por lo regular, niños que conviven, tiene que ver con abuelos de la tercera edad que también conviven con ellos. Y los niños son, pues, potencialmente portadores silenciosos de este virus. Y entonces debemos de tener no solo todo lo demás que había platicado y que había dicho, bueno, consideración de en dónde trabajan, qué hacen, qué tiempo tienen, con quién tienen más afinidad los niños, qué hacen los niños y demás, sino todavía sumarle con quién van a convivir, están o no expuestos a ser contagiados o contagiar, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, debe de ser bien urgente, bien necesario y bien preciso la forma de convivencia. Y lamentablemente no tenemos tiempo para investigar, mandar una trabajadora social, un psicólogo y demás. No tenemos ni el tiempo ni estamos funcionando de esa manera los juzgados. Entonces tienen que ser decisiones inmediatas, muy precisas y sí, de urgencia, de necesidad inminente y de inmediata. Eso es la indicación que se nos dio para continuar con asuntos
urgentes, inmediatos. De hecho, sí me gustaría, no alcanzo a ver, creo que querías preguntar algo, Ime. Sí. Quiero preguntar si en esta etapa, en este juicio, se da la sentencia el mismo día, por un lado. Y por otro lado, ¿hay apelación también? ¿Se vale la apelación en el juicio de oralidad? Sí, mira, fue muy sintético lo que establecí acerca de los juicios orales. Lo voy a resumir, pero voy a ser un poco más explícita. Iniciamos con una etapa escrita que es la demanda. Nosotros por escrito radicamos, que es darle entrada a esa demanda, y ordenamos el emplazamiento al demandado para que se entere de que está demandado. Tanto en la demanda como en la contestación de demanda se preparan las estrategias y ofrecen pruebas. Inmediatamente después de que contestan la demanda, citamos a una audiencia que se llama audiencia preliminar, en donde preparamos el juicio, depuramos, quitamos lo que no, lo que sí, les decimos qué sí procede en esta vía, en este tipo de juicios, que no, resolvemos acerca de medidas urgentes, si es necesario separar cónyuges, si es necesario proporcionar, que alguien proporcione alimentos a hijos, a esposo o esposa, etcétera, y además admitimos pruebas y citamos a la audiencia de juicio. Entre esta audiencia y la otra son 15 días, lo que se lleva única y exclusivamente. Las partes deben preparar sus pruebas porque, por ejemplo, los peritos aceptan el cargo en la audiencia preliminar y presentan su dictamen en la audiencia de juicio y sus conclusiones. Los testigos los presentan al momento de la audiencia de juicio y se desahoga todo, se trata de condensar todo, todas las pruebas en el mismo momento. Cuando hay la posibilidad de dictar sentencia, se dictan en el momento y se les verbaliza una explicación de la sentencia. Cuando no hay oportunidad de dictar sentencia, porque o la audiencia estuvo larga o hay demasiadas pruebas y no se puede hacer en el momento, tenemos 5 días para dictar la sentencia y notificarla a las partes en los domicilios que hayan proporcionado. Y los procedimientos de apelación son los mismos, nada más con términos distintos a los de un juicio ordinario civil, y amparo igual. Todo es el trámite lo mismo, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades que se tienen en un juicio civil. Fíjate, quisiera comentar algo, Ime, en ese sentido, porque yo veo el esfuerzo tan grande que hacen los jueces por hacer los trajes a la medida de las sentencias. Sin embargo, cuando los padres están en conflicto, encuentran la manera de hacer un juicio tras otro juicio, tras otro juicio, tras otro juicio. Entonces, algo que se podría resolver en un juicio con una sentencia que está hecha, haciendo el análisis que veo que se hace siempre, los papás van a irse, se van a amparar, y entonces hay juicios que tardan años, pero no por el procedimiento, sino por los mismos partes de los juicios. ¿O estoy equivocada, Julieta? Digo, Violeta. No, de ninguna manera. La verdad es que, a ver, el derecho familiar es dinámico. A diferencia de un juicio civil, en donde te resuelven la venta es perfecta o es lícita o no, y en el momento que te dictan la sentencia te dicen si fue perfecta la venta o se anula la venta, o un contrato está afectado de alguna nulidad o alguna otra circunstancia mediata. En el procedimiento familiar todo es dinámico. Lo que hoy necesitaba un niño, ya mañana no. Lo que hoy tenía la madre, ya mañana no. Y entonces tenemos que ir modificando sistemas, formas. Ya cambió de escuela, ya cambió, ahora le dio tal enfermedad. Ahora, mira, pues ya diseñamos que fuera así la convivencia, pero ya cambió de residencia el menor, ahora ya se fue a otra ciudad. Hay que hacer un nuevo juicio para ver el nuevo traje a la medida que habla Imelda. Es toda una especialización, por lo que estoy entendiendo, para los abogados y las abogadas. Y, por ejemplo, de alguna manera, si se presentase a algún abogado o alguna abogada sin la capacitación o la especialización necesaria, ¿hay alguna sanción si se puede comprobar eso? Porque por lo que veo es muy transparente. Lo que les estoy escuchando son acciones muy, muy transparentes, pero ¿pudiera llegar a suceder esto otro? Fíjate que sí es verdad, es muy transparente y sí se nota muchísimo, más cuando alguien no viene preparado, cuando algún abogado no preparó un juicio o no tiene la capacitación
para tener esa agilidad en los juicios orales. No hay ninguna sanción. Por el contrario, los jueces, en ciertos juicios, tenemos la obligación de suplir la deficiencia de la queja, y en el momento en el que el abogado no está haciendo correcta o adecuadamente el trabajo, pues si se trata de derechos de alguien vulnerable, lo tenemos que suplir oficiosamente. Pero nosotros no podemos, como en materia penal, decir, ¿sabe qué? Sálgase abogado y pongo al defensor de oficio porque usted no está preparado. Eso no tenemos nosotros la capacidad. Más bien, lo que tenemos es la obligación de suplir deficiencias cuando se trata de algún grupo vulnerable o de alguna persona que ocupe esa intervención del juzgador. Hay alguna laguna por ahí. Lamentablemente. Yo creo que sería una lagunita también por ahí, ¿no? Porque pues sí, bien está justificado de alguna manera. Que se tienen que preparar para que les tiene que costar para que no les vuelva a suceder y cargar más trabajo a las y los jueces también. Pues sí, al final de cuentas, creo que todos van hacia allá y sí se han estado preparando. Qué bueno. Algunos más rápido, algunos menos. Lo que sí es que más que verse eso, su incapacidad, a veces es la poca sensibilidad. También. De que se trata de juicios en materia familiar y de que en lugar de echarles más leña para que se encienda el fuego, pues se trataría de dar soluciones. Claro. Pues, perdón, Violeta, pero yo me atrevería a decir que más allá de poca sensibilidad, muchas veces es poca ética, porque vemos cómo los abogados, y si me atrevo a decirlo como perito, asusan el fuego aún sabiendo que esto va a ser en perjuicio de los menores. Entonces, el juicio gira alrededor del conflicto de la pareja y dejan de lado las necesidades de los menores, que son lo que tenemos que entrar como a evidenciar esta parte, pero que a veces si ser abogado es tan evidente, y los abogados así se la juegan en muchas ocasiones. Afortunadamente, como dice la licenciada, cada vez vemos gente más preparada y más sensible, pero sí yo creo que sí todavía hay mucho que trabajar en el terreno de los abogados y de los peritos en materia familiar. No sé usted qué piensa, licenciada. Sí, efectivamente es así, tal cual. Creo que mientras más se ha ido dando la especialización, tanto porque esto fue también gradual, nos especializaron como jueces, se especializaron agentes del Ministerio Público, se diseñó la Procuraduría de los Derechos de los Menores, de Niños, Niñas y Adolescentes, ya se estableció que fueran parte integral de un juicio, etcétera. Entonces, estamos como poniendo blancos para efecto de que no estén vulnerables esas personas, no solo los niños, no solo los ancianos, las mujeres en desventaja, sino también algunos hombres también en desventaja. La situación es que efectivamente se trata de sensibilizar, se trata de que el abogado que llegue a los juzgados de realidad familiar sepa que no se trata de un asunto más donde nada más es pues alguna bien material, que es algo mucho más que puede llegar a ser sensible hasta etapas de la vida mayores. Si hay esta alienación, puede afectar de por vida a este menor. Licenciada, vamos a tener que ir a un corte y a mí me gustaría que regresáramos para hablar sobre todo de cómo está funcionando todo esto de lo que nos ha estado hablando hoy en respecto a la oralidad durante la pandemia y cómo va a ser el regreso de los juzgados en la vida cotidiana. Si nos permiten, vamos a un corte y regresamos ahorita en un momento, ¿les parece? Muy bien. Bueno, pues retomamos el tema, licenciada Violeta Yeli. Hablábamos de lo complejo que son los juicios de lo familiar, de lo dinámicos que son por las necesidades cambiantes de las familias, pero también queríamos platicar con usted respecto a la situación actual de los juicios durante la pandemia y cómo va a ser el regreso a los juzgados para preservar de que se siga diseminando el virus, ¿no? De mantener la curva baja, de no seguir con los contagios, y cómo se va a realizar esto en los juzgados, licenciada. Muy bien. Atento a eso, nuestro presidente del Supremo Tribunal, basándose en todas la orden que se ha dado a nivel federal, estatal e incluso municipales,
estableció que a partir del 23 de marzo de este año se cerraran las puertas de los juzgados en materia civil y de oralidad familiar y mercantiles, en donde solo nos estableció que teníamos que, no se suspendían al 100% las labores, pues teníamos que seguir despachando asuntos de estricta urgencia y que fueran necesarios por algún derecho supremo, es decir, pues la seguridad, pues la salud, el bienestar, la alimentación, la supervivencia, etcétera. En ese entendido, determinamos, y esto es como lo dinámico que es el procedimiento familiar, pues cada juzgado y cada juzgador diseñó la forma de continuar y de dar trámite a esos asuntos. Un ejemplo es en nuestro juzgado en materia de oralidad familiar en Irapuato, somos 6 jueces. Estuvimos de guardia por semana, un juez cada vez, excluyendo de esta plantilla de trabajo a los jueces que estuvieran en esa situación de vulnerabilidad por enfermedad, por edad, etc. En ese entendido, estuvimos abriendo el juzgado única y exclusivamente para despachar medidas, para resolver asuntos de urgencia en donde se necesitaba pues resolver de inmediato, tener esa sensibilidad y establecer, bueno, en dónde habría que separar a alguna persona violenta, en dónde habría que establecerse de forma necesaria el pago de alimentos. Aquí es algo que debemos aclarar. Tan es verdad que se requiere despachar medidas de alimentos, pero también se requiere no vulnerar el derecho del propio proveedor. Muchos se quedaron sin trabajo, sin poder salir. Es una situación que verdaderamente tenemos conflicto y pues que bueno, tenemos que sopesar y tenemos que resolver de manera inmediata. Estuvimos en guardias entonces. Le preguntaba en este sentido si los criterios ya están establecidos o considerando la materia familiar son a criterio de cada juzgador y un juzgador puede considerar algo urgente que otro juzgador no lo considere tan urgente. Sí, claro, no tenemos definido absolutamente nada. Sería infinita una lista que tuviéramos que hacer o que tuviera que hacer el presidente del tribunal de qué asuntos se van a despachar. Por eso tiene que ser a criterio y a la sensibilidad del juzgador. Por eso también los litigantes deben pues preparar sus escritos, sus peticiones, sus medidas, sus demandas de la manera más precisa posible, porque así nos dan herramientas a cada juzgador para poder valorar esa urgencia o esa necesidad. Si quieren una demanda en donde nada más solicitan, muchas veces así las hacen, solicito medida de tal cuestión, separación de cónyuges. Con que lo soliciten, lo estamos despachando, pero en esta ocasión, con esta situación de gravedad que estamos viviendo completamente distinta en todo el mundo, tenemos que ver a dónde se va a ir la persona que se separe, si es o no de un grupo vulnerable, si hay verdaderamente esa necesidad de sacar o separar del domicilio, qué necesidad hay de traer de un lado a otro a un niño, o bien modificar durante esta pandemia la forma de convivencia. Todo eso, mientras más datos tengamos, mejor. Ahora, a partir del martes 26 de mayo, vamos a abrir el juzgado para efectos de radicar demandas. Entendemos también, y yo creo que esto lo entendió perfectamente el gobernador, que los abogados también son una parte económica del país, que no se pueden quedar suspendidas también estas actividades económicas y que si bien no vamos a poder continuar con un juicio en la forma ordinaria, como normalmente lo seguíamos, por lo menos vamos a admitir demandas para este efecto, que las partes empiecen a plantear su problemática, empecemos a conocer los jueces y para que los propios litigantes tengan la oportunidad de trabajar y cobrar. Esto va a cambiar también el paradigma de la forma en cómo se contrata y cómo se conviene el llevar un asunto, porque ya difícilmente podrán decir, te cobro por audiencia. Creo yo que no es algo certero, no es algo claro, no es algo nítido,
y tendrían en todo caso que establecer, por seguridad de ellos, por seguridad de las personas, ¿sabes qué? Es un juicio. Estamos en una etapa distinta de pandemia, no sabemos cuándo van a reiniciar con audiencias, pero por lo pronto planteo tu demanda y en cuanto se reinicie, vas a ser de las primeras personas o de acuerdo al orden en que hayan metido tu demanda, en que pues van a emplazar al contrario y se va a dar trámite a tu juicio. Para que se empiece a activar también la economía de los litigantes, que era lo que decían, bueno, también tenemos que comer y trabajo sí hay, ¿por qué? Se ha agudizado muchísimo la situación de violencia entre parejas, entre familias. La violencia intrafamiliar está subiendo de manera, pues bueno, proporcional al tiempo que se convive. El tiempo de convivencia implica formas de conflictos. Y los conflictos, pues, por lo regular nos llegan a nosotros en contrapeso de algún juicio o en la otra parte del conflicto como juzgadores. En ese entendido, pues bueno, vamos a iniciar con esto, con la admisión única y exclusivamente de demandas y con el despacho única y exclusivamente, igual, de medidas urgentes y de asuntos meramente necesarios y urgentes. No se va a abrir de la puerta del juzgado al público, no va a haber préstamo de expedientes, van a ser única y exclusivamente por cita la admisión de demandas, 5 por litigante o 5 por persona, y tiene que hacer una cita previa vía telefónica. Una vez hecha la cita, presenta sus hasta 5 demandas y nosotros vamos a estar trabajando a puerta cerrada, radicando demandas y despachando asuntos urgentes. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, cabe hacer mención que también nos pidió el presidente que no tuviéramos asuntos rezagados. Lo que hemos hecho los juzgadores es dictar todas las sentencias que pudieran estar pendientes. Todas. Y esto a discreción de cada juzgador, en cuanto se reactiven los juzgados, vamos o a notificar la sentencia, o si se puede desde este momento, sin desequilibrar las partes, sin que uno quede en desventaja por conocer el contenido de la sentencia, pues notificar desde ahorita, pero lo que sí es un hecho es que ya no tenemos sentencias pendientes que estuvieran por dictarse. Todas las sentencias ya no tenemos nosotros pues pretexto de decir, bueno, es que hay mucho trabajo y no podemos dictar la sentencia. De cualquier modo, yo creo que en ningún juzgado de oralidad familiar, o al menos me atrevo a decir que en el de Irapuato, había rezago de sentencias, pero las que pudiera haber en ese periodo que se suspendió la labor del juzgado por la pandemia, ya no hay sentencias pendientes, ya las anticipamos. Y en este sentido, sabiendo que nos vamos a enfrentar a una nueva forma de todo, de vida en general, esto también, la nueva forma de impartición de justicia, quizá también prevenga de todos estos juicios, esos expedientes o casos que son 7, 8, 10 juicios, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Yo creo que esto se va a tener que limitar también porque se convertiría en una cosa eterna. Claro. O sea, me refiero a las partes en conflicto y a los jueces, a los abogados que alimentan los juicios en el vacío. Claro. Bueno, sí, aunque bueno, es un tema delicado porque no podemos tampoco limitar la expresión o la impartición o la forma de interponer y exponer tus demandas. No lo podemos limitar, pero lo que sí estamos ávidos de que ya se modifique el Código de Procedimientos Civiles y puedan, por ejemplo, las partes presentar una demanda no de forma presencial, sino que también la puedan presentar pues vía electrónica. Eso de las firmas y demás sería un grande avance, porque ya no habría ese flujo de personas en los juzgados, porque se agilizaría muchísimo la recepción de las demandas, de los escritos, la contestación de los mismos, las peticiones que se hacen día con día y demás serían ya mucho menos papel, mucho más ágiles, pero cabe hacer una aclaración. La modificación para poder admitir este tipo de procedimientos se tiene que hacer vía procesal en el Código de Procedimientos Civiles. Y con una reforma que ha habido a nivel federal, en donde se estableció que iba a haber un código único, tanto civil como de procedimientos civiles,
se le quitó facultades al Congreso, a todos los congresos locales para poder modificar los códigos. Entonces, en tanto que no haya una modificación a nivel nacional, no podrá hacerse una modificación a nivel estatal y por tanto no podemos aventarnos esa de admitir demandas por vía internet y demás. Pero sí hay que modificar muchas cosas y sí, pues más que nada concientizar a los abogados, concientizar a las personas de que no, hay muchos juicios que son juicios basura, que terminan en donde mismo, pero nosotros no podemos coartarles el derecho de expresarse y de ser juzgados. Y en esos juicios basura, yo voy a insistir mucho en los niños. En esos juicios basura se pueden ir 3, 4 o 5 años de la vida de los niños, de la convivencia de los niños sana con sus dos progenitores. Y bueno, vamos a tener que empezar a cerrar. No sé, Imelda, si tú quieres hacer alguna pregunta y dar el micrófono después a nuestra invitada para empezar a cerrar. Claro que sí. Yo tengo 2 preguntas. Una, ¿cuál es el juicio que más se promueve o se ha promovido, por un lado? Y por otro lado, ¿qué experiencia ha habido en cuanto al levantamiento de algún acta de sexo genérico? Es decir, resignación de sexo, el acta civil. Porque ahorita también escuchando del confinamiento, bueno, pues también está y se me vino la pregunta. ¿Hay alguna experiencia en ese sentido, abogada? A ver, los juicios, en cuanto a número de juicios, no en cuanto al conflicto, que sin lugar a dudas más tenemos es el de divorcio. Sin lugar a dudas son divorcios lo que más despachamos, lo que más hay, tanto divorcios por mutuo consentimiento como divorcios ordinarios, que son sin causa, sin expresión de causa, pero que, pues bueno, implican cantidad. Los juicios que nos marcan más son aquellos en donde verdaderamente tienes que hacer ponderación de derechos, investigación, tienes que pues tomar en consideración tanto derecho de una parte como de otra, como del niño, circunstancias más delicadas en donde tratando de no vulnerar a uno, pues molestas un poco al otro, pero también se trastoca derechos de otros y demás. Esos son los que más nos mueven y en donde más tenemos que poner atención en cuanto a tiempo de estudio. Y de reasignación de actas, bueno, sí incluso hay litigantes que tienen su reasignación de acta y nosotros tenemos que tratarlo pues, de manera, de la manera donde menos se le violente su derecho a la identidad. Ahora bien, creo que no hay conflicto en ese sentido. Si llegara, y lo que ha habido en el juzgado es divorcios de personas del mismo sexo, se toman exactamente igual y son exactamente los mismos procedimientos, términos, tiempos y demás que el divorcio de una persona heterosexual. Nosotros no tenemos en realidad un juicio en donde se solicite en la vía oral familiar la modificación de un acta. Esto todavía sigue siendo en los juzgados civiles. Son juicios para una rectificación o modificación de acta y donde se podrá reasignar el sexo. A nosotros lo que nos llega ya es la reasignación, ya los matrimonios, ya incluso las adopciones, en donde tampoco tiene por qué haber ninguna circunstancia que nosotros podamos descalificar o cualificar de manera mejor o peor para que adopten o para que ejerzan su rol paterno. De ninguna manera. Nosotros atendemos, y ese es nuestro deber, si alguien cumple con los requisitos para una adopción, independientemente de su preferencia sexual o su asignación o reasignación, si lo reúne, nosotros respetamos el derecho y dictamos la sentencia de adopción como tiene que ser. Si esa misma persona va o tiene características para perder la patria potestad de un menor, no se toma en consideración una reasignación de sexo o una preferencia en ese momento, pero sí las circunstancias relativas a la pérdida de la patria potestad por maltrato o por abandono de las obligaciones alimentarias o de las obligaciones
de asistencia de un menor. Pero no, de ninguna manera se toma como una persona más, como lo que es y debiera ser. No debería, a mi manera de pensar, no debería de haber una ley para cada situación, porque personas somos, humanos somos, y como tales debemos de tener los mismos derechos. Ahora sí, a esa persona es vulnerable porque se le ha descalificado como mujer, o porque es un niño que no tiene para defenderse la capacidad del desarrollo intelectual y físico y demás, pues entonces tenemos que hacer sobreprotección, pero de ninguna manera ataque. Eres una persona y como tal se te trata. Así debe de ser. Muchas gracias. Pues por mi parte, darte las gracias porque nos honraste con tu presencia y ojalá que se vuelva a repetir muy pronto porque creo que el tema da para mucho. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Al contrario, que esté muy bien. Licenciada, no sé si quiere hacer algún último comentario, mandar algún mensaje a nuestro público. Nada más darles las gracias a ustedes por permitirme participar, por poderme expresar. Es importante también para los juzgadores que tengamos esta voz. A veces poco se sabe acerca de nuestra actividad, poco se sabe y a veces tanto litigantes como justiciables creen que es una determinación arbitraria o muy personal y demás. Y quiero que también sepan y se enteren que somos institucionales, que nosotros atendemos a lo que nos ordena el Poder Judicial y que tenemos la libertad jurisdiccional de resolver y de tomar determinaciones, pero siempre pegado a los marcos que nos establece el propio órgano del Poder Judicial. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad, un privilegio que haya ser aceptado participar con nosotros en nuestro programa Voz de Mujer. Tenemos tantos temas que se me ocurren comentar con usted: custodia compartida, alienación parental, representación de menores, medida, o sea, un mundo de temas que seguramente nos va a ustedes hacer el favor de acompañarnos. Es la primera, pero no la última vez, estoy segura. Y decirles a nuestros seguidores, hay una nueva forma, se tiene que desarrollar una nueva forma, pero así como es una nueva forma de impartición de justicia, hacer nuevos procedimientos, nosotros como personas tenemos que empezar a ver las cosas diferentes también y sensibilizarnos para lo que viene y saber el impacto que lo que viene va a tener en nuestros niños, que ya lo está teniendo de hecho en este momento, y que en el terreno de lo familiar, para mí siempre privilegian los niños, como sé que para usted también. Y bueno, tenemos temas para rato. Muchísimas gracias, licenciada. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias a nuestros seguidores. Nos vemos en la próxima entrega de Voz de Mujer. Muchas gracias. Hasta luego.